Buenas, aquí estamos un viernes más en Café Conciencia, compartiendo un café y hablando un poquito de cuestiones de ciencia para tomar conciencia. En fin, vamos al lío. Como comentamos el último Café Conciencia, justo antes de la emisión, como hace 15 días, eh, había habido, bueno, antes de nada, perdón, vamos a comentar que hoy es el último de junio, voy a hacer un café conciencia más, vamos a hacer un café conciencia más el 12 de julio, pero que será el último café conciencia de la temporada, o sea, luego vamos a darnos unas vacaciones y volveremos en septiembre, el último fin de semana de septiembre. El 27 de septiembre y ya entonces, pues en función de cómo se plantee el curso, pues veremos a ver cuál es la, la periodicidad con la que lo hacemos. Si lo hacemos cada 15 días, si lo hacemos una vez al mes, una vez a la semana, bueno, ya lo veremos el 27 de septiembre. Con lo cual, hoy tenemos el penúltimo y el 12 de julio, dentro de 15 días, será el último antes de estas vacaciones de verano, como digo. Como comentaba hace un momento, Antonio Turiel volvió a generar un cierto revuelo con unos tweets en los que alertaba de nuevo sobre las informaciones que había sobre el posible colapso de la AMOC, ¿no? ¿Y por qué decía esto Antonio Turiel? Pues decía esto Antonio Turiel porque unos días antes se había celebrado un congreso en Vilna, en Vilnius, en la capital de Lituania, sobre los llamados tipping points o puntos de inflexión en nuestro sistema climático, ¿no? Mirad, un punto de inflexión, un tipping point, tal y como lo definen en la Wikipedia, he copiado de Wikipedia la definición, dice en climatología, un punto de inflexión es un umbral crítico que si se traspasa lleva a cambios significativos y a menudo irreversibles en el sistema climático de la Tierra. Con respecto a los puntos de inflexión, que no es lo mismo que los límites de planetarios, ¿no? Los límites de planetarios son los que tardó 20 años en definir el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, y ya sabéis que el calentamiento global es el cuarto de los que peor están de todos. Antes estaban las novel entities, los productos químicos, desde los plásticos a los pesticidas que echamos al medio, ¿no? Los ciclos del fósforo y del nitrógeno, fundamentalmente, etcétera, etcétera, ¿no? El aprovechamiento del agua. Aquí no, aquí estamos hablando de los puntos de no retorno, posibles puntos de inflexión, puntos, por lo tanto, de cambiar de estado del sistema, pero simplemente haciendo referencia al calentamiento global, al cambio climático que se está provocando, ¿no? Con respecto a estos tipping points, a los puntos de inflexión, el grupo de referencia es el grupo de Tim Lenton, profesor de cambio climático y ciencias del sistema terrestre de la Universidad de Exeter, que junto con su equipo han señalado unos cuantos posibles puntos de inflexión que hay que tener en cuenta porque, bueno, pues porque pasados esos umbrales entramos en zona de riesgo, ¿no? Y os he señalado, he recogido varios de los que comentan, para que tengamos una idea de qué estamos hablando. Hablan de tipping points como un tipping point como la muerte regresiva del bosque boreal, ¿no? De los bosques que hay en el norte, esos son los bosques boreales, lo que estudiábamos en el cole como la taiga. ¿Os acordáis de cuando estudiábamos en las zonas climáticas en Siberia? Hablaban de tundra, taiga y estepa. Taiga es la que corresponde al bosque. Los bosques boreales son la taiga. La taiga fundamentalmente de todo el norte de Europa y de Asia, que es Siberia, ocupado por Siberia, y la taiga del norte de América, ¿no? de Canadá y Alaska, fundamentalmente.
La muerte regresiva del bosque del Amazonas, que también, bueno, pues es evidente, ¿no? Ya sabéis que hay muchos estudios que están hablando bueno, de si ese almacén de carbono se está transformando en un emisor de carbono, ¿no? Un punto de inflexión también a tener en cuenta en el devenir climático. Hablan de la pérdida de hielo en el Ártico y el Antártico, la disminución de la profundidad de la banquisa de hielo en Groenlandia y la Antártida. La banquisa de hielo es el hielo, que es, no el hielo que está sobre la Tierra, sino el hielo que está sobre el mar, ¿no? Que ya sabéis que oscila, no siempre es el mismo, evidentemente hay más hielo en el hemisferio norte en invierno y en el hemisferio sur en el invierno austral. Y en verano, bueno, pues se deshiela, ¿no? Pero ese proceso de helado y deshelado mantiene un cierto equilibrio y si pasas ese equilibrio, pasas ese umbral, ese punto de ruptura, por lo tanto. Habla también de la ruptura de los procesos monzónicos en la India y el África Occidental, de la formación de aguas profundas atlánticas cerca del océano Ártico, que es un componente del proceso de circulación termoalina. Esto es lo que todos conocemos como, están hablando de las aguas profundas del Atlántico, con lo cual es lo que todos conocemos como el AMOC, ahora un término de moda. Ya sabéis que últimamente, antes se hablaba de la corriente del Golfo, la corriente del Golfo es una parte de esta circulación termoalina, ¿no? Concretamente la que de aguas superficiales que lleva calor desde el Golfo de México hacia las costas de Europa, que es lo que siempre hemos comentado. Otro posible punto de inflexión, otro tipping point, es la pérdida del permafrost, activando la pérdida del metano del Ártico y acelerando la conocida como hipótesis del fusil de Clatratos, dicen. ¿Qué es esto del fusil de Clatratos? Un clatrato es una estructura molecular que adquiere una sustancia que mediante, como ocurre por ejemplo con el agua, mediante puentes de hidrógeno adquiere una estructura cristalina capaz de esconder en su interior otra sustancia. En este caso, el famoso, de lo que está hablando de los clatratos, es que el hielo que tiene dentro metano, ¿no? Ya comentamos en un Café Conciencia hace tiempo el problema que supone que el permafrost se esté deshelando, ¿no? Precisamente por esa retroalimentación que provocaría, ese calentamiento provocaría la ruptura de estos clatratos, la liberación del metano, por lo tanto, y el metano sabéis que es un potente gas de efecto invernadero, mucho más potente que el CO2, pero con un tiempo de vida muy pequeño en la atmósfera. Es muy inestable y rápidamente se transforma. Pero tiene un efecto agudo muy alto, y eso es lo que hablan del fusil de clatratos, como que se dispare. No solamente es en el permafrost, sino que también hay clatratos en los fondos oceánicos. Parece ser que también en el fondo oceánico se concentran en estas estructuras de hielo que contienen metano en el interior y que hay riesgo de que el calentamiento pueda liberarlo con la retroalimentación positiva, rompiendo ese ciclo, por lo tanto, de subidas y bajadas, de estabilidad, oscilaciones que cuando pasan determinado término pues rompen el equilibrio, ¿no? Y el último que he recogido de los más importantes es el de la muerte de los corales tropicales, que de lo que ya hemos hablado no hace mucho, ¿no? De cómo se estaba produciendo el blanqueamiento del coral. La cuestión es que estos tipping points hace tiempo que son objeto de vigilancia por los científicos implicados en el estudio de las variaciones climáticas. Y ahora, como digo, en Vilna, a primeros de junio, se produjo un congreso en el que, entre otros, estaba Stefan Rahmstorf, que es paleoclimatólogo y profesor de física de los océanos de la Universidad de Potsdam, y que lleva 30 años estudiando la MOC y es el máximo especialista europeo en el estudio de esta corriente. Sin lugar a duda es el hombre de referencia, el investigador de referencia prácticamente a nivel mundial. Por lo menos en Europa es el más importante, él y su grupo de investigación, ¿no? Stefan Rahmstorf. Ya sabéis que estos
estos europeos tienen nombres a veces un poco complejos. El caso es que en este Congreso de Vilna ha hecho una comunicación, aparte de, de entablar bueno, pues sus debates con el resto de colegas, ha hecho una comunicación que está en YouTube y que dura un poquito más de media hora, que os recomiendo a todos que veáis, que es muy explicativa si queréis tener algo más de información al respecto, ¿no? Lo que planteaba, o sea, empezaba comentando cómo funciona un poquito esta corriente termoalina, este AMOC, esta corriente de vuelco meridional del Atlántico, ¿no? Que, como decimos, lleva agua superficialmente, mueve agua cálida desde las zonas tropicales hacia el Atlántico Norte y el Ártico, y que tiene dos puntos de hundimiento. O sea, la corriente cálida va en superficie, va en dirección norte, y en dirección sur tiene que ir la corriente profunda, la corriente fría, por lo tanto, porque el mar, los desplazamientos en el océano, los desplazamientos verticales, se hacen en función de la densidad. O sea, el agua más densa se mueve columna abajo, y ese hueco que deja arriba es lo que mueve y que avance el agua que tiene que ocupar el hueco que ese agua que está profundizando deja. Y ese es por lo que comentábamos hace tiempo, que ese era el motor del AMOC, ¿no? Como que el motor del AMOC eran los dos puntos de hundimiento que hay en el Atlántico Norte, muy cerquita del Ártico. Acordaos que también comentamos las particularidades que tenía el Ártico, que solamente conectaba e intercambiaba agua con el Atlántico, no con el Pacífico, que intercambia muy poquita, etcétera, etcétera, ¿no? Y la realidad de que el hemisferio norte con respecto al sur es un hemisferio que tiene muchísima más tierra emergida, y el sur es fundamentalmente la cantidad de tierra con respecto al agua es bastante menor. Estas particularidades bueno, pues hacen que tengamos un sistema climático como el que tenemos. Son fundamentales para nuestro sistema climático, el que nos ha mantenido durante los últimos 10.000 años, perdón, en un equilibrio que nos ha permitido desarrollar las sociedades complejas que hemos desarrollado, ¿no? Planteaba, por lo tanto, que hay dos puntos de hundimiento en el norte, uno que es en el giro subpolar, lo que viene siendo debajo de Groenlandia, y otro ya en el mar de Noruega. Y bueno, pues con respecto a esto, a partir de esta comunicación que hacía Stefan Rahmstorf, bueno, pues ha habido investigadores como Antonio Turiel que volvían a dar la señal de alarma, y sin embargo habréis recibido, y por los teléfonos hoy día que llegan noticias de todo tipo, también otros muchos, bueno, pues que lo minimizaban, o que decían que bueno, que eso no era tanto, que en fin, que en realidad no se paraba la MOC, que solamente hablaban del giro subpolar, en fin. Si queréis saber más realmente sobre el tema, ya os digo, ahora lo comentaré, pero no estaría de más que vieseis directamente la conferencia de Stefan Rahmstorf. Ya os digo que dura pues alrededor de 35 minutos o cosas así, es bastante liviana. Y tiene una traducción simultánea de estas de YouTube bastante aceptable para poder entenderlo, ¿no? Como siempre digo, recordad que a veces traducen AMOC como locura o el loco y se refieren a la corriente termoalina en el Atlántico. Esta es como os digo, mirad esta conferencia y veréis que la intención de Stefan Rahmstorf está bastante más alineada con la posición o el posicionamiento de Antonio Turiel, en la medida de alertarnos. De hecho, se hizo este congreso a primeros de junio, y como era muy cercano a las elecciones europeas, bueno, pues hace especial hincapié Stefan en que votásemos con conciencia climática, porque la situación lo requiere una atención realmente especial, ¿no?
Stefan, como os digo, comentaba que en la historia del planeta han habido calentamientos y enfriamientos relacionados con la actividad de esta corriente y con consecuencias climáticas masivas. Es decir, no solamente afectan a Europa, que es lo que rápidamente vemos todos, sobre todo los europeos, sino que el efecto de cuando esta corriente se ha parado ha tenido efectos climáticos globales. Dos puntos que creo que es fundamental que recordar y en los que hace hincapié al principio. Dice, ahora el calentamiento es extremadamente rápido, 20 veces más rápido que en el final de la última glaciación. Nunca ha ocurrido antes un calentamiento similar. Para los escépticos que hablan de que siempre ha habido cambios, estas oscilaciones son naturales, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto que comenta y esto destaca Stefan Ransdorf, que no hay parangón con lo que ha ocurrido nunca. Es 20 veces más rápido que el final de la última glaciación. Acordaos que en el final de la última glaciación se empezó a calentar y hubo un deshielo brusco en el norte de América que cortó la corriente del Golfo y hubo una cierta regresión en Europa a temperaturas glaciares, ¿no? Que esto es lo que se llamó el dryas joven o el dryas recientes, como se llama, que hemos comentado en alguna otra ocasión. Pero recordemos, este calentamiento que se está produciendo ahora no se ha registrado nunca a la velocidad en la que se está produciendo. Es más, comparado con la última vez que ocurrió algo parecido, se está produciendo 20 veces más rápido. La velocidad es importante porque la velocidad, las adaptaciones, la capacidad de adaptarnos a los cambios rápidos es mínima. Necesitamos un tiempo de adaptación. No te quiero ya decir como especie un tiempo de adaptación genético, ¿no? O sea, eso exige muchísimo más tiempo en estos cambios. Pero bueno, que tengamos esa idea, que está siendo, por un lado, uno de los detalles, mucho más rápido de lo que hemos visto anteriormente. Y recordaba también que calentamiento que estamos viviendo y que estamos viendo cómo se acelera en los últimos años es sin duda alguna provocado por la emisión de CO2 producto de la quema de combustibles fósiles. Eso no deja ningún lugar a duda y no creo yo que debamos insistir en la necesidad o en el demostramiento de que el calentamiento está provocado por el CO2. Esto es que es algo sabido desde hace tiempo, aunque por culpa de la información al contrario que se encargaron de promover los lobbies que quieren mantener el sistema como está, porque les va muy bien teóricamente, porque esto al final nos va a afectar a todos. Es una visión un poco cortoplacista, ¿no? Pues sabéis que hay evidencia de que científicos de Exxon sabían hace muchísimos años estas consecuencias, lo tenían demostrado y sin embargo se ocultaron esos datos y se promocionó la duda, etcétera, 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 como surgieron luego desde la British Petroleum, por ejemplo, la iniciativa el concepto de huella personal de carbono para que, bueno, pues diluir las responsabilidades y culpabilizarnos, etcétera, 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 ¿no? Todo esto pero no hay duda de que el calentamiento lo está provocando las emisiones de CO2 por quema de combustibles fósiles. De hecho, el calentamiento y la emisión de CO2 llevan curvas completamente paralelas en las gráficas. Es muy, muy evidente. La cuestión es que además, como digo, esta relación entre emisiones de CO2 y el efecto invernadero, que es eso lo que se está produciendo, ¿no? Un efecto invernadero, ya tiene más de 100 años de antigüedad la publicación en revistas científicas de este efecto producido por la quema de combustibles fósiles, ¿no? Concretamente comenta Stefan Ransdorf que Svante August Arrhenius, que fue un investigador sueco, ya veis que en Suecia hemos hablado de otro Svante Paavo, hace poco, que es el último premio Nobel de Medicina, ¿no? Que investigaba sobre y que fue capaz de desarrollar unos métodos para obtener y estudiar el ADN
antiguo, el ADN de los neandertales, entre otros, como estuvimos comentando en algún Café Conciencia hace ya tiempo, ¿no? Bueno, pues como os digo, Svante August Arrhenius, otro Svante como digo debe ser el Pepe o el José de los suecos, porque hay muchos que se llaman Svante, por lo menos en el mundo de la investigación y de la investigación climática, ¿no? Fue premio Nobel de Química en 1903, fijaos, 3 años antes de nuestro grandísimo Nobel, mi tocayo Ramón y Cajal, ¿no? Y unos años antes, en 1986, ya publicó la realidad de este efecto invernadero que se provocaba por la emisión de combustibles de CO2 a la atmósfera por la quema de combustibles fósiles. De hecho, este Svante Arrhenius, August Arrhenius, creía, fijaos que estamos hablando de finales del siglo XIX, él sabía que estábamos en un periodo interglacial y que lo siguiente sería entrar en una glaciación, dentro de los ciclos que hoy sabemos que están de glaciación y deglaciación, fundamentalmente dirigidos por esos ciclos de variación orbital, los ciclos de Milankovitch, pues él tenía la esperanza, incluso él veía un efecto positivo en esta posibilidad del efecto invernadero. Pensaba que la humanidad, con el desarrollo industrial y la emisión de gases de efecto invernadero, fundamentalmente de CO2, podría evitar que entrásemos en otra glaciación y permitiría que en zonas frías del planeta se siguiese cultivando y viviendo con un cierto confort. Por supuesto, estamos hablando de 1896, no 1986 que había puesto aquí, no, es 1896 cuando publicó esto Svante August Arrhenius. Él pensaba que era así porque, claro, evidentemente la cantidad de gente que había en el planeta y el desarrollo industrial que había en aquella época, no se podía imaginar este gran químico que tuvo, como digo, el Nobel de Química en 1903, que tendríamos la realidad que tenemos ahora y que, lejos de prevenir una glaciación, iba a meternos en un problema tan tremendo como el que estamos teniendo ahora, ¿no? Eso es pero lo importante y lo que me parece interesante y que comentaba aquí Stefan Ransdorf es que ya se sabe, o sea, la relación entre CO2 y calentamiento global ya se plantea, ya está publicado en la literatura científica desde antes del comienzo del siglo XX, desde 1896. Fijaos de lo que estamos hablando. En fin, lo que realmente pone o ha puesto los pelos de punta o nos ha levantado las alarmas otra vez a todos es que Stefan hace una recopilación de los últimos estudios que desde diversas perspectivas, desde distintos puntos, todos confluyen en el posible colapso y próximo colapso de esta corriente, de la AMOC, de la corriente de vuelco del Atlántico Norte, ¿no? Y bueno, pues vamos a comentar aquí qué tipos de estudios son los que de los que habla Stefan, ¿no? Y que han vuelto a ponernos. Bueno, primero comentar que el estudio de las corrientes oceánicas es un estudio complejo, puesto que el mar está continuamente en movimiento, no hay pues muchos movimientos superficiales y obtener información de las corrientes profundas no es tan sencillo, hay muchas veces que tienen que ser medidas indirectas pero que en los últimos años, realmente últimos años, gracias al impulso investigador de muchos grupos investigando sobre muchas cuestiones que al final confluyen en ver si esta AMOC realmente se está debilitando o no se está debilitando, pues hace que ahora mismo tengamos una cierta certeza de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Pero la tenemos ahora y no hace tanto, hasta hace muy poquito, incluso en el último IPCC, que siempre lleva un retraso
proceso en la publicación, desde los estudios que se hacen hasta que se publican y luego una vez que los recopilan todo se elabora el informe del IPCC, etcétera, etcétera. Bueno, pues hasta ahí incluso se pensaba que el tema era menos importante o que estaba más dilatado en el tiempo, que parece que sí, bueno, pues que entraba dentro del campo especulativo, pero hoy día parece que hay mucha evidencia de que esta corriente está sufriendo un debilitamiento importante que puede alcanzar, como digo, ese tipping point, ese punto de inflexión que cambie por completo el sistema y que sea irreversible, ¿no? Una de las cosas que comentan es la existencia de una burbuja fría en el Atlántico Norte, bajo Groenlandia. En el Atlántico Norte, bajo Groenlandia e Islandia, en esa zona, hay una zona que ya los modelos climáticos pronosticaban que ahí se enfriaría, pero pensaban que ese enfriamiento sería no tan pronto, o sea, se necesitaría un calentamiento mayor para producirse ese enfriamiento. Eso era una de las cosas, la existencia de esta burbuja fría que los modelos climáticos planteaban que ocurriría con un calentamiento mayor, era algo que a algunos científicos les hacía prever o les hacía pensar que a lo mejor estábamos subestimando, ¿no?, el calentamiento que se estaba produciendo. La cuestión es que la burbuja fría bajo el Atlántico, en el Atlántico Norte, bajo Groenlandia Islandia, se ve perfectamente en todos los mapas en los que se estudia la evolución del clima, en los que se ve qué zonas del mapa mundi se están calentando y qué zonas se están enfriando. Y el hecho es que en todos los últimos estudios todo el planeta se está calentando, o sea, si se ponen en el mapa mundi y se colorea las zonas en las que se calientan en colores cálidos, en color rojo fundamentalmente, y las zonas en las que se enfría en color azul, todo es color rojo, menos esa burbuja justo fría bajo Groenlandia e Islandia. Además de esta burbuja fría, que es un indicativo, y ahora veremos por qué, de ralentizamiento de esta corriente, también comentaba Stefan Ransdorf que la corriente del Golfo, cuando sube el agua superficial, sube por la costa este de Estados Unidos y se tendría que separar, y se separaba, y se separa, y se separaba más en el Cabo Hatteras, que está en Carolina del Norte. Como a mitad de la costa este, si miras en el mapa, pues más o menos como a la mitad es donde está el Cabo Hatteras, donde está Carolina del Norte tocando con Virginia, me parece que es el estado con el que toca. Y ahí se supone que con la fuerza de Coriolis, acordaos, va girando y se va alejando en dirección noreste. La cuestión es que uno de las fuerzas de Coriolis que hacen que toda molécula, incluso las moléculas del fluido, que se mueven con el movimiento de rotación de la Tierra, etcétera, etcétera, hace que giren. Acordaos que esto es lo que hace que cuando tiras, o que los desagües o los váteres en el hemisferio norte giren hacia un lado y en el hemisferio sur giren hacia el otro, ¿no? Bueno, pues esta fuerza de Coriolis, vi hace poco a Paul Beckwith, otro investigador muy bueno también, muy importante y con mucha actividad divulgativa, que hablaba de que esta fuerza de Coriolis no es igual en todo el globo, sino que en las zonas más cercanas al Ecuador es más débil y es más fuerte en las zonas más alejadas, ¿no? Ya aquí, como estamos hablando del Atlántico Norte, tiene una potencia significativa. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando el flujo de movimiento hacia el norte se ralentiza, para mantener el momento angular en ese giro, la corriente se ensancha. ¿Qué es lo que ocurre? Que al ensancharse la corriente, el calor que llega, antes no llegaba y ahora está llegando a las costas de la zona este de Estados Unidos por encima del Cabo Hatteras. Y esto es lo que se está viendo ahora mismo, ¿no? La existencia de la burbuja y el calentamiento de la costa este confirman que esta corriente, este AMOC, se está debilitando.
¿Por qué? Pues porque este calentamiento, este enfriamiento, cuando todo se calienta, el problema es que al no al parar el motor de la MOC, al no tener tanta potencia de empuje en esa profundización de agua que se produce, como digo, en el giro subpolar y en el y en el mar de Noruega, al no producirse ese hundimiento, se ralentiza y al ralentizarse no lleva ese calor no llega hasta esa zona, con lo cual por eso es por lo que habitualmente, porque en los mapas que os comento rojos y azules son mapas en los que se ve el cambio, no en la temperatura que hay, sino cómo está cambiando, es decir, se colorea en azul la zona en la que se está perdiendo calor y se colorea en rojo las zonas en las que se está aumentando el calor, y el calentamiento global hace que se debilite esta corriente, y al debilitarse esta corriente, ese calor que antes llegaba a esa zona, a ese giro subpolar, ahora no llega, y por eso es por lo que se mantiene fría, y al mismo tiempo, por eso mismo también, parece que ese calor que no llega ahí, sí está llegando a las costas del este de Estados Unidos, como os digo, por encima de Carolina del Norte fundamentalmente. Más evidencias que hay. Ha habido estudios que estudian la salinidad también. Y la salinidad, porque sabéis, como os digo, que el hundimiento, que es lo que mueve esa corriente, realmente el hundimiento en estas dos zonas del Atlántico Norte, del agua se produce por mayor densidad. Y la densidad depende fundamentalmente de dos variables. De la temperatura, es decir, el agua fría es más densa que el agua cálida, y de la salinidad. El agua salada, al tener sal además de agua, es más pesada que el agua fría, ¿no? Digo que el agua fría no, que el agua dulce. De manera que si la corriente pierde sal, pues no se profundizan. Ese agua que llega al Atlántico Norte no baja y mueve esta corriente con el vuelco de vuelta, ¿no? Evidentemente se han hecho estudios de salinidad en la burbuja fría y parece ser, según nos comentaba Stefan Rastov, que es la mayor bajada de salinidad que se ha podido comprobar en los últimos 120 años y el mayor aumento de salinidad en la costa este de Estados Unidos. Volvemos a lo mismo, es el mismo efecto que el de la temperatura. El agua caliente de los trópicos, que es una zona de alta evaporación, evidentemente es agua más salada, que cuando llega a estas latitudes se enfría y por lo tanto puede profundizarse. Pero si llega menos corriente, llega menos agua salada, por lo tanto, por eso se está viendo que y ese agua salada, sin embargo, llega a las costas del este de Estados Unidos. También comentó Stefan Rastov que hay un estudio del año pasado de la corriente de Florida, que se publicó el año pasado, que es la parte sur de la corriente del Golfo, que es la corriente cálida que sube por la costa de Florida, que es la parte sur, como os digo, de la corriente del Golfo, y se ha visto en este estudio publicado el año pasado que esta corriente está perdiendo fuerza en las últimas 4 décadas. Por lo menos se ha visto que está perdiendo progresivamente fuerza esta corriente ahí. Es otro indicio más de debilitamiento de la AMOC. Luego hay otros estudios también a nivel indirecto, como os digo, fundamentalmente de qué es lo que está ocurriendo en aguas profundas, de cómo se mueve el agua a niveles profundos, la corriente fría de vuelta. Dice, aquí en el equipo de Rastov también hizo un estudio estudiando sedimentos de estas aguas profundas, ¿no? Y son capaces, en este estudio han sido capaces, él es paleoclimatólogo, por lo tanto estudian estos sedimentos y ven qué es lo que ha ocurrido, depende de lo que profundices, cuanto más profundices más antiguo, estás viendo cómo era ese sedimento hace más años, ¿no? Bueno, pues han podido estudiar más o menos los últimos 1000 años y han visto que en los últimos 1000 años las corrientes frías profundas eran muy, muy estables hasta hace como 100 años, en los que empezaron a debilitarse. Esto es lo que ha estado viendo, que coincide como os digo, con una exacerbación de ese desarrollo industrial y por lo tanto
la emisión de CO2 por quema de combustibles fósiles. También, fijaos, se han estudiado las conchas de unos organismos que se llaman foraminíferos. Los foraminíferos son unos organismos unicelulares con concha. Es algo muy curioso, ¿no? Es como si fuesen moluscos unicelulares, pero unicelulares, ¿de acuerdo? Son seres muy simples, pero tienen concha. De hecho, el estudio de los foraminíferos bentónicos son aquellos organismos que que desarrollan su vida en el fondo del océano. Ese es el bentos. Estos foraminíferos bentónicos, los foraminíferos tienen, como os digo, son unicelulares y generan concha y son muy importantes en estudios de paleoclimatología, puesto que fosilizan muy fácil y se puede estudiar la variabilidad que ha habido en estos foraminíferos. Como os digo, se llaman a estos foraminíferos, vaya por Dios, se les llama a veces arena viviente porque tienen un tamaño entre 0,1 y 0,5, o sea, entre 1 milímetro y 0,5 centímetros, o sea, entre 1 milímetro y 5 centímetros y 5 milímetros es el tamaño habitual de los foraminíferos. Pero hay foraminíferos desde los más pequeños se han visto de 100 micras y los más grandes de 20 centímetros. Todos, como os digo, seres unicelulares con concha. La cuestión es que estudiando estos foraminíferos y relacionándolo con la actividad de las corrientes de fondo, se ha visto que se descubrió hace tiempo que antes de que se colapse, de que pare por completo esta corriente fría de vuelta, se produce una reducción drástica de la diversidad de especies de foraminíferos que se encuentran en el sedimento. Esto es lógico. Fijaos que si hay una riqueza de especies y hay un cambio brusco en el ecosistema, en este caso de temperatura, eso hará que haya algunas que estén bien adaptadas y la mayoría no. Esas que estén bien adaptadas serán las que sigan, pero toda la diversidad que necesitaba otras condiciones pues se va perdiendo. Y eso es algo que también nos indica, porque han visto que ahora mismo se está produciendo un descenso muy importante en la diversidad de foraminíferos que hay en los fondos oceánicos, y eso también es indicativo de que estas corrientes de fondo se están ralentizando. Y hay otro informe interesante y que parece algo contradictorio con lo que luego veremos que se espera que se produzca cuando la MOC colapse, es que han aumentado las olas de calor en Europa en verano. Y las olas de calor en verano en Europa han aumentado porque ya descubrieron en 2016 y lo publicaron, y en 2020 lo confirmaron, en 2022, perdón, 6 años después confirmaron que sobre esta burbuja fría que hay en el Atlántico Norte, sobre esta burbuja fría hay un área de bajas presiones. Ese área de bajas presiones hace que los vientos procedentes del suroeste rolen hacia Europa, precisamente por encontrarse con esta zona de bajas presiones, ¿no? Y eso hace que en Europa en verano se reciban vientos del suroeste, lo que hace que aumente la probabilidad de sufrir olas de calor en Europa. Y lo que comentaban es que en 2022 habían confirmado que hay 4 veces más olas de calor en Europa en verano que las que debería haber y las que hay, de hecho, en latitudes equivalentes, ¿no? En fin, estos son los principales estudios. Hay otros estudios que también comenta Stefan Ranstorff que tienen un componente más de dinámica física y son bastante más complejos. Pero con esto ya nos hace tener una idea, y recordemos que ya habíamos hablado de un estudio de investigadores holandeses de la Universidad de Utrecht que nos puso a todos los pelos de punta, en los que simulaban, con el mejor simulador climático que hay ahora mismo, un forzamiento de esa MOC, y que por acúmulo de agua dulce, pero que buscando
cómo encontrar señales de alerta temprana que nos avisen de cuándo se va a producir ese colapso, ¿no? Y vieron que en los investigadores de la Universidad de Utrecht, como os digo, vieron que era en el paralelo 34 sur, precisamente, prácticamente a la altura de la parte más sur del continente africano, donde se podía medir por una serie de balizas que hay allí midiendo temperatura, esa reducción de la MOC. Y fueron a verlo y vieron que realmente estaba con las medidas de movimiento más débiles que hasta el momento se habían tenido. En fin, todos estos estudios tienen una explicación común en un fuerte debilitamiento de la MOC, ¿no? Ahora, ¿qué ocurrirá si la MOC alcanza su punto de inflexión? Bueno, pues comentaba Stefan Rastov también que Wallace Smith Breaker, dice Bill Breaker, pero es Wallace Smith Breaker, como se llamaba, que fue un oceanógrafo, digo fue porque murió en 2019, me parece que es cuando murió, pero es uno de los padres en la investigación de las corrientes termalinas, ¿no? Y en 1987, esto sí es 1987, publicó un artículo en Nature con un título muy sugerente, ¿no? Se llamaba Sorpresas desagradables en el invernadero, lo preguntaba, ¿no? Y precisamente de lo que hablaba es de esa posibilidad de que por debilitamiento de esta corriente, el efecto potente que tendría es un enfriamiento del hemisferio norte, fundamentalmente un enfriamiento muy brusco en el continente europeo. Y eso es lo que hablaba de esas sorpresas desagradables en el invernadero, ¿no? Ya nos lo comentaba, como os digo, en 1987, y fue un artículo que tuvo un impacto importante, publicado en la revista de mayor impacto, que es Nature, ¿no? En fin, lo que comentaba es que existe un riesgo de cambio abrupto en la circulación oceánica que puede hacer que Europa se enfríe, volviendo prácticamente a temperaturas propias de una era glaciar. Y comentaba, leo textualmente, una frase muy potente que dice: estamos jugando a la ruleta rusa con el clima y nadie sabe qué hay en la recámara del arma. Esa es la cuestión. Como veis, no es algo baladí, sino que es algo realmente para preocuparse. Así, y con esta conciencia, el año pasado 200 científicos de más de 90 institutos de investigación de 26 países distintos publicaron un informe de 500 páginas en el que concluían, y voy a leer recopiado literalmente algunas de las conclusiones, y concluían lo siguiente. Dice: los puntos de inflexión dañinos en el mundo natural plantean alguna de las amenazas más graves que enfrenta la humanidad: dañar gravemente el sistema de soporte vital de nuestro planeta y amenazar la estabilidad de nuestras sociedades. Eso comentaban en este estudio, como os digo, de 500 páginas, en el que no hablamos de un científico iluminado, sino que hablamos de 200 científicos de más de 26 países y distribuidos en 90 institutos de investigación. También el IPCC, que aunque venía con retraso en esto, nos advierte y dice: los riesgos asociados a alcanzar los puntos de inflexión, como la inestabilidad de la capa de hielo o la pérdida de bosques tropicales, pasan a ser de alto riesgo con un calentamiento global entre 1,5 y 2,5 grados centígrados. Eso es lo que nos dice el IPCC, y eso es por lo que en el Acuerdo de París se había hablado de comprometernos todos los países a que no superásemos ese umbral de 1,5 grados, con lo cual eso no es un número que ha venido por ahí, sino porque se sabe, y parece que todo indica, que a partir del 1,5 grados la inestabilidad climática entra en una zona realmente pues imprevisible, y sabemos que esos tipping points pueden alcanzarse fácilmente. Dice, en fin, podemos entender lo que significa un punto de inflexión si imaginad una persona que está pues balanceándose en una silla sobre las dos patas traseras, ¿no? Este balanceo una persona lo puede tener siempre y cuando no alcance el punto de inflexión, porque si
aumenta lo suficiente el balanceo hacia atrás, llega un momento en el que de ahí pasa irremediablemente a otro estado y que además es irreversible. Esta vuelta que hay al estado inicial deja de ser factible una vez que se alcanza el punto de inflexión y el resultado es que te caes, ¿no? Esa es la idea de lo que sería, de lo que es un punto de inflexión. Eso es lo que más nos preocupa, cómo estaremos de cerca en ese punto de inflexión. ¿Y qué ocurre si alcanzamos ese punto de inflexión? Pues bueno, recordemos que en el estudio de la simulación de detección de la AMOC que hicieron los holandeses de la Universidad de Utrecht, lo que pronosticaban después, una vez que se llegaba a ese punto de inflexión, es un enfriamiento de Europa de 4 grados por década. Comparad el efecto que ha tenido en el clima este calentamiento, que hasta hace nada se decía que habíamos alcanzado 1,2 grados con respecto a la temperatura preindustrial, y mirad los efectos que ya estamos viendo y que son palpables en todo. No vamos a hablar de las noticias actuales, ¿no?, de los muertos en el Hajj, en la Meca, por ejemplo, que ya van por más de 1.300. En fin, imaginad si esto ocurre con un cambio de 1,2 grados centígrados en 100 años, imaginad lo que sería cambiar 4 grados de temperatura global, o sea, en Europa, ¿no? No son 4 grados un día, sino que al final el promedio en Europa cambie 4 grados por década. Pues es algo completamente inasumible, inexplicable, y que no estamos preparados como sociedades, evidentemente, para asumirlos. Pero, como digo, este colapso de la AMOC no solamente afectaría a Europa. El calor que llega hoy aquí no desaparece, sino que al no llegar a Europa, ese calor iría al sur, y ese ir al sur desplazaría la zona de lo que Stefan Rastov aquí llama el cinturón tropical de lluvias, ¿no? La zona ecuatorial térmica no coincide con la zona ecuatorial geográfica, es decir, precisamente por esa diferencia que hay, que el hemisferio norte, por tener más terreno emergido y por estas dinámicas de la corriente del Golfo, etcétera, etcétera, de la AMOC, hace que tengamos 1 o 2 grados por encima de lo que tiene el hemisferio sur, de manera que la mitad de calor está, en lo que sería el ecuador climático, está como 10 grados por encima del ecuador geográfico. Este cambio en esa distribución del calor, al pararse esa corriente termoalina, hace que esta zona de cinturón de lluvias tropical descienda y se acerque más al ecuador geográfico, lo que cambiará completamente el patrón de lluvias, provocando pues que en las zonas en las que están las selvas tropicales ahora mismo, que están precisamente en ese cinturón climático, como os digo, en ese cinturón de tropical lluvioso, pues dejarían de recibir esas precipitaciones, y esas precipitaciones que reciben hoy día las selvas tropicales caerían en zonas, y además de manera torrencial, zonas que no tienen la vegetación ni tienen el ecosistema adaptado hoy día a recibir esas precipitaciones torrenciales que reciben en los bosques tropicales, con lo cual estamos pues hablando de una catástrofe climática global. No estamos hablando de algo que tiene unos efectos solamente en Europa, ¿no? Aunque en Europa tendríamos, fíjate, el efecto paradójico contrario. Parece mentira y hay gente a la que le cuesta entender que ese calentamiento lo que provoque en Europa es prácticamente unas temperaturas glaciales, ¿no? Aunque no sabemos cómo es, si realmente se hundirá de Montpellier para arriba en una columna de hielo o no, o simplemente será un paisaje de tundra, ¿no? En fin, Stefan Rastov acaba diciendo que probablemente los modelos climáticos hayan subestimado este riesgo y este sea mayor de hasta lo que hace poco suponíamos. Dice, y he recogido textualmente, dice, este riesgo es incluso mayor del que yo, Stefan Rastov, suponía hace 5 años. O sea, hace 5 años estamos hablando de que
se creía, se hablaba, pero como algo hipotético, y sin embargo ahora la evidencia es muy grande y es lo que nos pone los pelos de punta, ¿no? Dice literalmente, debemos aplicar el principio de precaución. Este es un desastre que debemos evitar a toda costa. Lo que hagamos en esta década decide nuestro destino climático durante miles de años. Stefan Ranstov Dixit, el 7 de junio en Vilna, en el Congreso de Vilna. Y esto es lo que hizo que Antonio Turiel volviese a alertar en un tuit de la necesidad de cambiar la dinámica que llevamos y de acabar ya con la emisión de gases de efecto invernadero, o por lo menos reducirlos sustancialmente, ¿no? En fin, tanta evidencia y tanto esfuerzo por tantos científicos, a veces parece que o nos creemos que no llega, pero si hacemos caso, y esto es una noticia que nos reconcilia un poquito con la humanidad y que abre un punto de esperanza, y es que esta semana también se ha publicado una encuesta de la ONU sobre la percepción del cambio climático en la población mundial, ¿no? Es una encuesta que ha sido llevada a cabo por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, junto a la Universidad de Oxford en Reino Unido, ¿no? He recogido algunos datos de los resultados de esta encuesta. Esta encuesta se ha realizado entre más de... se ha realizado esta encuesta a más de 75.000 personas en 77 países que representan el 87% de la población a nivel planetario. Es la mayor encuesta que ha habido nunca a este respecto. Dice, este estudio también revela que el 86% de las personas encuestadas quiere que sus países dejen de lado las diferencias geopolíticas y trabajen juntos frente al cambio climático. Fijaos lo que nos están diciendo, ¿no? Somos conscientes del problema geopolítico en el que estamos ahora mismo, ¿no? Ese es problema y esa tendencia belicista a solucionar los problemas a leches en vez de a ponernos realmente a colaborar en la solución global, ¿no? Dicen, y leo textualmente, el nivel de consenso es especialmente sorprendente dado el contexto mundial actual de conflictos y nacionalismos al alza, resalta el organismo de Naciones Unidas. Esto publicaban y lo comentaban en la página web de Radio Televisión Española, comentando el efecto que había tenido los resultados de esta encuesta sobre el cambio climático. Dice, en 20 de los países que más gases de efecto invernadero emiten, la opinión pública apoya una acción climática de manera tajante, con porcentajes que van desde el 66% en los Estados Unidos y Rusia hasta el 67% en Alemania, el 73% en China, el 77% en Sudáfrica y la India o el 85% en Brasil. Fijaos, Brasil no me extraña con lo que ha pasado esta primavera, ¿no? Dice, en 5 grandes emisores, Australia, Canadá, Francia, Alemania y Estados Unidos, las mujeres son más partidarias de reforzar los compromisos de su país por una diferencia de entre 10 y 17 puntos porcentuales. Es una diferencia sustancial en las mujeres, ¿no? A lo mejor en esto tiene algo que ver que en nuestras sociedades pongan los cuidados, sean fácilmente asociados a un rol femenino, ¿no? Como las mujeres son las que se ocupan de cuidar al resto, ¿no? Que deberíamos apoyar más los varones en este aspecto, pero fijaos, coincide con la visión más proactiva, en este caso, de las mujeres, con una diferencia entre 10 y 17 puntos porcentuales con respecto a los hombres. Dicen, por otra parte, la encuesta evidencia el apoyo de una mayoría del 72% en todo el mundo a favor de una rápida transición para eliminar progresivamente el uso de los combustibles fósiles. Fijaos lo que nos está diciendo el 72%, es importante. En algunos de los mayores productores de petróleo, carbón o gas, esta cifra supera la media global. Nigeria el 89%, China el 77%, entre otros. Dice, en términos globales, solamente el 7% de las personas dijo que su país no debería poner en marcha ninguna transición. Mirad lo que nos están diciendo, ¿no? A veces tenemos una idea equivocada, o nos hacemos una idea equivocada porque
los escépticos del cambio climático tienen un altavoz que, según nos dice que esta encuesta publicada esta misma semana, la mayor encuesta de opinión que se ha hecho a nivel mundial, nos dice que no es la realidad, ¿no? Estos medios de comunicación ahora mismo y cómo pues 4 o el 7%, sin embargo, puede hacer tanto ruido que parezca que la gente no está por la labor. Y según parece, pues sí, nos costará, pero mirad, esto es algo que me parece reseñable, ¿no? Estos resultados de esta encuesta hacen ver que la acción de tantos activistas, la divulgación de tantos científicos que se están dejando las pestañas en avisarnos y en advertirnos, las declaraciones del propio secretario general, ¿no? Antonio Guterres, diciendo hemos entrado en la era estamos entrando en el infierno, ¿no? Se acabó la era del calentamiento global, estamos entrando en el achicharramiento global. Todas estas declaraciones que ha hecho, bueno, pues parece que de alguna manera sí está calando en la opinión pública. Es un puntito a tener en cuenta y me parece interesante. En fin, para acabar hoy quería comentaros también 3 noticias que han salido últimamente, aunque alguna hace referencia a un estudio algo anterior, que bueno, pues rompen esa idea del ser humano tan distanciado del mundo natural y esa especie elegida y tan distinta a las otras y los únicos con capacidades cognitivas, ¿no? Mirad, os voy a contar 3 noticias que han salido. Un orangután se cura una herida con una planta. Mirad, he recogido aquí alguna información también de la web de RTV en la que comentan la noticia. Dice, un grupo de científicos alemanes han descubierto a un orangután que se aplica una planta con propiedad analgésica y una malla vegetal para curarse una herida en la cara. Rakus es un macho adulto que vive en la zona de investigación Suak Balimbing en el Parque Nacional de Gunung Leuser, Indonesia. Un nuevo estudio le ha convertido en el primer animal salvaje al que se le ha visto tratarse una herida con plantas medicinales. Investigadores del Instituto Max Planck de Comportamiento Animal, Alemania y de la Universidad Nacional de Indonesia han seguido y observado el comportamiento de este simio desde junio de 2022 y han publicado sus conclusiones este jueves, el 2 de mayo, en referencia en la revista Scientific Reports. Dice, durante las observaciones, Rakus se hizo una herida en la cara tras la posible pelea con otro de los machos. 3 días después de la lesión, el animal arrancó varias hojas de Acar Kunin, que se llama Fibraurea tinctoria, las masticó y aplicó el jugo resultante cerca de 7 minutos sobre la herida. Es decir, y está grabado al animal masticando, cogiendo y echándose jugo de la planta en la herida que tenía bajo el ojo derecho, que se ven imágenes del animal con una herida grande aquí bajo el ojo derecho. Bueno, pues se aplicó durante 7 minutos, como digo, el jugo y acabó colocándose, como dicen, una malla vegetal. Lo que hizo fue coger ese emplasto que tenía en la boca de la planta y se lo aplicó sobre la herida y continuó media hora comiendo sin mayor. El caso es que dicen, los autores consideran que las hojas trituradas pueden haber ayudado a reducir el dolor y la inflamación, además de favorecer su cicatrización. En tan solo 5 días la herida se cerró y se curó por completo en un mes. Otra noticia de inteligencia animal que ha salido y que se ha comentado hace poco, aunque el estudio es del año pasado, dice que publicó, lo he escuchado yo hasta en la radio hace unos días, que bueno, pues que los elefantes se comunican con nombres propios, y tal y como recoge la noticia National Geographic. Aquí os cuento unas reseñas que he cogido. Dice, en una conferencia online del Simons Institute, un instituto de investigación ligado a la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos, el ecólogo Michael Pardo ha explicado los resultados del estudio que él y sus compañeros realizaron sobre los elefantes africanos de sabana del Parque Nacional de Amboseli, en Kenia.
Estas mismas conclusiones han sido expuestas recientemente en un estudio publicado en la revista especializada Nature, Ecology and Evolution, y han desvelado que los probóscidos se comunican entre sí usando diversos tipos de sonido, entre ellos retumbos de baja frecuencia inaudibles para los humanos que se pueden transmitir a distancias de hasta 6 kilómetros. Los investigadores grabaron 625 de estos sonidos y los clasificaron según el contexto en el que se producían. Al analizarlos mediante una inteligencia artificial, descubrieron que algunos de los retumbos, aproximadamente una quinta parte de los grabados, eran usados específicamente para dirigirse a individuos en particular. Después, los investigadores reprodujeron algunos de estos retumbos a 17 de los elefantes y descubrieron que los individuos se movían más rápidamente hacia el sonido que identificaban como propio y también vocalizaban más rápido en respuesta, es decir, sabían que los estaban llamando por su nombre. También observaron que diferentes elefantes a menudo usaban el mismo tipo de retumbos para comunicarse con un receptor en concreto, por lo que estos nombres vocales no se identificaban con roles sociales, como madre, ¿no? Mirad lo que nos están diciendo. Si hace no tanto, o sea, es que están cambiando tantos paradigmas que si hace 10 años nos comentan que se pueden publicar en publicaciones científicas que un orangután se trata médicamente una herida, como extrayendo los principios activos de una planta, y que los elefantes usan vocalizaciones con individuales y que los decide la comunidad, por lo tanto, y que indican que hay detrás un pensamiento simbólico en elefantes. O sea, es que estamos hablando de una revolución con lo que se creía hasta hace muy poco, ¿no? Hasta hace muy poco, recordemos que nosotros éramos animales racionales, o sea, la capacidad de raciocinio, o sea, las capacidades cognitivas solamente se nos podían atribuir a nosotros, que éramos la superespecie elegida. Y voy a acabar comentándoos un estudio también que ha salido hace muy poquito, ¿vale? La semana pasada, sobre los macacos, sobre unos macacos que viven en una isla de Puerto Rico. Dice, los macacos se hacen más sociables tras un huracán. Hay un artículo que en el New York Times de hace una semana que comenta este estudio. Dice, el huracán María causó una devastación generalizada en el Caribe, no solo para las personas, sino también para la vida silvestre. 5 años después de la tormenta, algunos de los efectos aún persisten. Cayo Santiago, que es como se llama este sitio, dice, una pequeña isla frente a la costa sureste de Puerto Rico, es un buen ejemplo. De la noche a la mañana pasó de ser un exuberante oasis selvático a un desierto de arena con árboles en su mayoría esqueléticos. Esto supuso un gran problema para los macacos de la isla. Los monos dependen de la sombra para mantenerse frescos en el calor tropical del día, pero al acabar con los árboles, la tormenta había hecho que ese recurso escaseara. Los macacos rhesus, fijaos, hablan de macacos rhesus que se escribe con RH. Este macaco rhesus es el en el que se descubrió el antígeno que conocemos como factor RH en nuestra sangre. Se llama RH porque se descubrió en macacos rhesus y que se escribe con RH. Son conocidos por ser unos de los primates más pendencieros del planeta, con estrictas jerarquías sociales que se mantienen mediante la agresión y la competición. Así que lo lógico sería que se desatara una batalla campal simiesca por las pocas áreas de sombra que quedan en la isla. Pero no fue así. En lugar de eso, los macacos hicieron algo aparentemente inexplicable. Empezaron a llevarse bien. Dice, no era lo que esperábamos, explicó Camille Testard, ecóloga del comportamiento y neurocientífica de la Universidad de Harvard. Dice, en lugar de volverse más competitivos, los individuos ampliaron su red social y se volvieron menos agresivos. Un artículo de Testard y sus colegas publicado el jueves de la semana pasada, dice, en la revista Science, ofrece una explicación a este inesperado desarrollo. Dice, descubrieron que los monos que aprendieron a compartir la sombra después de la tormenta tenían más posibilidades de sobrevivir que los que siguieron pendencieros. Dice, la estación de Cayo Santiago es el centro de primatología más antiguo del mundo. Los investigadores introdujeron macacos rhesus en la isla de 15 hectáreas en 1938 y los han estudiado desde entonces. Es decir, estos macacos no vivían en esta isla, sino que los llevaron allí, en una isla, para estudiarlos. Y desde 1938, hace ya 90 años casi, pues
se están estudiando estos macacos de allí. Dice, los aproximadamente 1000 macacos que viven en la isla lo hacen en libertad, pero son alimentados por el personal de la estación. Entre comillas, dice, el acceso a la comida no es el principal problema, dijo Testar. La sombra para evitar el estrés térmico sí lo es. Las temperaturas diurnas en Cayo Santiago a menudo superan los 38 grados Celsius, lo que puede ser mortal para los monos varados al sol. Después de que el huracán María acabara con la mayoría de los árboles de la isla, Testar y sus colegas esperaban que los macacos se esforzaran más en crear alianzas estrechas para poder unir fuerzas y asegurarse la sombra, pero ocurrió todo lo contrario, afirmó. En su lugar, los monos se dedicaron a hacer alianzas más laxas con un mayor número de animales y en general se mostraron más tolerantes unos con otros. Testar dijo que sospechaba que esto se debía a que pelearse es una actividad que consume mucha energía, genera más calor corporal y supone más peligro para los individuos que preocuparse menos de si otro mono está a mi lado o no. Dice, durante las horas más sofocantes de la tarde, los investigadores observaron a los macacos apiñados en delgadas franjas de sombra, pero incluso cuando las temperaturas eran menos sofocantes, los animales se reunían en grupos más grandes de lo que solían hacer antes de la tormenta, dijo Testar. No todos los monos se subieron al tren de la paz, pero aquellos que se adhirieron a la agresividad tenían más probabilidades de pagar un alto precio. La tasa de mortalidad en general de la población de macacos no varió tras el huracán, es decir, de los 1000 monos de la isla morían los mismos que morían antes del huracán. Dice, pero los monos que mantenían relaciones más amistosas experimentaron un descenso del 42% en sus probabilidades de mortalidad, porque eran menos propensos a sufrir estrés térmicos. Lo que ha cambiado es quién muere ¿y por qué razón?, dijo Testar. Noah Pinter Waldman, ecóloga de comportamiento de la Universidad de California, campus de Los Ángeles, quien no participó en la investigación, dijo que los fascinantes hallazgos eran un maravilloso ejemplo de cómo ser social puede amortiguar los efectos negativos del cambio ambiental. Quería terminar con esto para, bueno, pues que aprendiésemos un poco de nuestros primos macacos resus en esto y reduzcamos nuestra agresividad y ampliemos la tolerancia, que es lo que nos va a salvar de este caos climático en el que estamos entrando. Y bueno, pues ya nos hemos tirado un poquito más de una hora, ya os he pegado una charla importante y creo que, bueno, pues que nos vemos el 12 de julio en el último Café Conciencia de esta temporada. Hasta entonces, sed buenos y disfrutad lo que podáis.